Sanje Jodan Zoje Jona La Janjo Bada Dane Japso Dage Janso Jepe Sananje Dola Benje Sanj Do Para Sho Sanje Jodan Zoje Jona Janjo Bada Dane Japso Dage Janso Jepe Sanaj Dola Benje Sanje Do Para Sho Sanje Jona Zoje La Janjo Bado Dane Japso Je Dage Janso Jebe Sanai Rola Benje San Do Bara Sho Sanje Damje Dewa Dan Deve Jud Den Bara Joje Donga Dan Donga Je Jud Tawa Joje Donga Mebe Dewa Hamba Dan Mendra Wa Joje Niren Jaudan Dan Rave Danyo Jambol Ne Bara Juro Je Banden Zave Lama Rambo Dage Jewur Beme Denjo La Gade Jembe Gone Jeso Kusun Tuje Ngurdu Zadu So So, good morning. I will go continue topic other 2 days, yesterday and day before yesterday. And the mainly kind of focusing topic with the people who really want to do serious practice, That's where I say basic 3 category. So still I'm in the first category, serious practice. So when you serious means you do something, you can get the result. That's I'm talking about serious. So for this, today I will talk few topics, but then you have to really have to reflect with this, because if you reflect this, then you're really understanding. Then you can follow. So now, example of what you do, I mean, mainly with this Chandrisic course practice. So I will talk about the subject with this. So now, when you do Chandrisic practice, for example, there are a few important points. This you have to keep in mind. Then slowly you try to understand and develop. Reason why I slowly, because many practitioners, they took so many kind of method, and a little bit confusing in you don't know really what you have to touch. A little bit confusion. So therefore, if you make a little bit simplified, and to try to really essential things try to apply, then others are not saying reject, you have to keep, but if you don't know how to simplify it, then and you are like a big market and nothing happening, like this. I mean, that's reason. The second or third topic, if I could talk this time or next time, but we are in the market, but then how to deal with the market, and you don't have so much, but you see many things, like you go to like a flea market, you can see so many things, but and so you yourself not so much, there is some benefit but not so much. But if you want really like a term in a ancient masters, they talk about one lifetime could obtaining obtaining in the liberation. They call it Tsechik, means one lifetime obtaining result, then save other lives. So this then you really have to be yourself, and then keep certain points through this, then you have to develop,
Bonjour à tous, je vais donc continuer sur les différents points que nous... Hola a todos. Voy a continuar con los diferentes puntos en los cuales ya empezamos el día de ayer y antier, el mismo tema. Entonces, principalmente el enfoque principal de estos temas va a ser para las personas que quieren realmente aplicar seriamente la práctica. Por eso hablé en el primer día de que hay tres categorías básicas de personas, y aquí sigo como en el primer grupo, aquellos que quieren realmente seguir una práctica de manera seria. Y aquí seriamente significa que hacemos algo y que de esto podemos obtener un resultado. Para esto, el día de hoy voy a abarcar unos cuantos temas. Pero son cosas que realmente tenemos que reflexionar. Porque si reflexionamos con estos puntos, entonces realmente los podremos entender y entonces los podemos seguir o poner en obra. Entonces, ahora, por ejemplo, cuando emprendemos la práctica, y aquí principalmente estamos en el contexto de este curso de currículum de Chendresi, y voy a hablar principalmente en este contexto. Entonces, cuando emprendemos la práctica de Chendresi, por ejemplo, hay unos cuantos puntos que son importantes y que tenemos que guardar en mente. Y así, poco a poco, los vamos a entender. Lentamente los vamos a entender y a poder desarrollar. ¿Y por qué digo lentamente? Aquí es porque varias personas tomaron o aprendieron tantos métodos que esto crea una forma de confusión. Y al final no sabemos qué es lo que hay que tocar y estamos un poco confusos. No sabemos qué es lo que hay que tocar, que hacer. Por lo tanto, si podemos llevarlo a algo un poco más simple y realmente aplicar lo que es esencial, y no digo que todo lo demás no hay que hacer nada, también no hay que no digo que hay que rechazarlo, también podemos guardar otros aspectos, permanecer con otros aspectos. Pero el punto es que si no sabemos cómo simplificarlos, entonces en un final es como si estuviéramos en un gran mercado y hay muchas cosas, pero al final no ha pasado nada. Entonces, por eso habrán unos cuantos temas que... know how to simplify, you mean we don't know what is the essence of the method, is it? Simple pie means don't take too many, if you want to eat something good food, just with tasty food. All taste mixed, there's no taste, Simplify means you try to apply very simple way, not everything, because human desire want to have everything. That's what I'm saying. So you know so many things, you understand so many things, and you don't understand anything. This we can see many people are like this. I'm not criticized, but they know so many things, but really you need time. Don't know anything. Je demandais une clarification sur le... Perdón, esto era para poder escuchar la otra parte, pero decíamos que si sabemos tantas cosas es como estar en un mercado y en un final no sabemos nada. Entonces habrá ciertos temas que vamos a ir profundizando esta vez y las siguientes, pero si no sabemos cómo hacer simple es como estar en un mercado y como estar en un, ¿cómo se llama? Flea market. Bueno, poco importa, un mercado en el que todos tienen muchas cosas, pero al final nosotros no hemos obtenido nada. Y puede haber un cierto beneficio, pero no tanto, finalmente. Y hay un término que podemos escuchar
que viene de los maestros, grandes maestros del pasado, que hablaban de obtener un resultado en una sola vida. Obtenían el resultado de la liberación. A esto se le dice tsechik en tibetano. Significa una sola vida. Obtener el resultado y así poder también asegurarse para las vidas futuras. Y para esto se trata de ser sí mismo, de permanecer uno mismo, guardando en mente unos ciertos puntos. Y es a través de eso que podemos desarrollarnos. Y aquí Audrey le pregunta a Rinpoche, cuando usted habla de simplificar, ¿eso significa que cuando no sabemos cómo simplificar, significa que no sabemos cuál es la esencia de los métodos? Y Rinpoche contesta que simplificar significa no tomar demasiadas cosas. Un poco como cuando queremos comer y probar algo bueno, una comida sabrosa. Si mezclamos demasiados ingredientes, entonces no vamos a distinguir los sabores. Y aquí simplificar significa que procuramos aplicar las cosas de manera muy simple y no demasiadas cosas, no todo. Porque el deseo humano hace que siempre queremos tener todo, muchas cosas. Y por eso es que hablo de simplificar. Porque si no, en un final conocemos muchas cosas, entendemos muchas cosas, pero en el final no sabemos realmente algo. Y podemos ver que muchas personas son así. Y esto no es una crítica, pero podemos notar que saben o conocen muchas cosas, pero en el momento en que realmente lo necesitan, cuando viene el tiempo realmente de usarlo, entonces ya no conocen nada realmente. To practice, we need a few important things. This we have to know, because it's just like you pushing yourself doesn't work. You have to make proper things, combine, then it works, Like first, I told other days, you have to prepare yourself, prepare yourself. In order to prepare yourself, I talk about yesterday, way to meditate and understanding your own nature, not saying accomplish of your nature, but more saying what we say yesterday, your understanding, your mind is like a clear and kind of empty, but then all the thoughts are produced coming from there, so should not develop tendency, samsaric conditions. I think it's very difficult, complicated topic, but start with this, So now this is one thing. Now another thing is, in order to do this mechanically, it takes years, You cannot really perceive your natural clarity and empty. We easy to talk one sentence, but years you have to do. But in order to get this point, we need a blessing. I think this is very, very important. Through the blessing can help. But then blessing comes from right beings, not any kind of things, Like if it's like a blessing. So due to this blessing, then easy to understanding what you perceive, Like you say, clear emptiness you can perceive, but you still don't get your own Buddha nature. You don't understand. Due to the blessing, there's possibility to you understanding your Buddha nature. Now another point. In order to do this, receive blessing, you need proper, yourself, your nature should be proper. There is a few steps. One,
this is we are applying Vajrayana practice. Papa means you need like in order to paint one one wall, you have to take out all the dirties, then you paint, Otherwise, a dirty wall, if you paint, painting doesn't go absorb to the wall. So similarity, you have to be very, very, how you say, you have to prepare the papa. And in order to do papa, there is a few words, Now this word is normally is easy, but now due to all the practitioners, fault, it's a little bit like paranoiac. So it should not go this way. There is called tepa, tamsik, mugu. These three, mugu. Then effort, tsundu. These four have to combine. Tepa means devotion. Tamsik means samaya. Effort. Mugu, tsundu, yes. This combination you need, in order to receive blessing. I think you will need to explain each of these. This will come slowly. First I make it, then again you get confusion, But should I say it in Tibetan or No, translate, yes. Translate. Tepa means even you don't, generally you don't know what does mean tepa. If you say something, they will say you are a fanatic, But tepa means really you believe in the things, Tepa. Mugu means when you believe, really you want to connect with this. Like no mugu if No no tepa. tepa. Tepa, but no mugu, you will not connect, Sorry, you said first mugu is you want to connect. Like mugu, if you have tepa without mugu, you will not connect. You don't use the value, Then tamsik. If you have no tamsik, the blessing doesn't come. This. Now when you talk about tamsik, all the lamas are traumatized, So we cannot talk proper things because they're all traumatized. So when you say tamsik, everybody freak out, But this is also important because normally tamsik, without tamsik, you cannot apply Vajrayana practice, So that's where I just emphasize, Then effort. If you don't put effort yourself, you think I'm saver, not you are singing, I have faith, I'm saved, but no, you are singing, Sing, like singing in the water. So you need effort. Then this blessing, tamsik, effort, bring yourself into the proper direction. So these things are really effective acknowledgement, In the framework of Chenrezig practice, there is no damsik. This is for Tamsik will come, like if like not for linked with Chenrezig practice. yes, because Chenrezig is we took initiation from Karmapa. This is another technical tamsik from Vajrayana, but if you like, for example, Then what you say is more dompa than no, like for example, it's important. Like we took like this is that's where everybody freak out. For example, if you like technically, if you receive a generous empowerment, this extra word, not this topic. If you you want to do Chenrezig practice, we need empowerment, in order to really able to grow the Chenrezig quality in empowerment. So Karmapa gave me empowerment. So now we receive empowerment of the Karmapa. So then when you receive empowerment, means also, that's why I say, who give the empowerment, they're really able to put essence of the quality in your nature. If they cannot put, just like theater, theater, that looks like okay, but doesn't help.
So now Tamsik comes there. Like if you are, like for example, this is it looks like a little bit like Akeda, you know, I mean, it's very critical, but like if you are took initiation from Karmapa, then you link with yourself with somebody who don't believe Karmapa, then all the veils are rise. You know, naturally your veil is rise, you know. So this is the Tamsik, you know. If you say this, you are radical, you know. That's why I say freak out everybody. It's true, but reality is like this. But this extra word, because No, I think it's important. But what I'm talking topics, this makes confusion, but the Tamsik is very important. Right. This is linked with only Vajrayana topic, not Mahayana, Theravada, you know, they don't have this problem. And also Mahayana, Theravada, they don't talk about blessing come in your nature grow. This don't talk about this. Yes, only blessing, faith to the Buddha. Mahayana also same. There is no chinlap like this, you know, another way. Most Mahayana is you do practice, you accumulate merit, then you receive the result of it's linked with the karmic, not from the Entonces, cuando hacemos la práctica de Chandresi, hay unas cuantas cosas importantes que debemos conocer. Porque si solo nos presionamos a uno mismo, esto no va a funcionar. Tenemos que saber hacer cómo poner en obra las cosas apropiadas y cómo combinarlas entre ellas. Esto es lo que va a funcionar. Como lo mencioné en el primer día, hay que prepararse bien a sí mismo. Y con el propósito de prepararse correctamente, hablé el día de ayer de cómo meditar y cómo entender nuestra propia naturaleza. Y aquí no hablo de realizar nuestra propia naturaleza. No se trata de una realización, de un acontecimiento realización. Pero lo que es como más o menos lo mencioné ayer, se trata de entender que nuestra mente es clara y vacía, el aspecto de claridad y vacuidad. Pero también que todos los pensamientos son producidos, vienen de la mente. Entonces no deberíamos dejarnos atrapar, o no deberíamos de desarrollar la tendencia de las condiciones samsáricas. Y esto pienso que es un tema muy difícil, un tema complicado, pero hay que empezar con esto. Eso es una cosa. Ahora, otro punto es que si queremos proceder así, mecánicamente, esto toma años y años. No podemos percibir nuestra naturaleza, no podemos percibir la claridad y vacuidad naturales de nuestra mente inmediatamente. Es algo que es fácil de hablar, fácil de escuchar esas frases, pero realmente toma años y años de poder llegar a esto. Y con el fin de poder practicar así, para poder hacer esto, necesitamos el aspecto de la bendición. Y pienso que esto es algo muy importante, un punto muy importante. Pues a través de la bendición nos puede ayudar. Y aquí, cuando hablamos de bendición, debe de venir de las personas o de los seres correctos, no cualquier tipo de personas. Y por el hecho de la bendición será entonces más fácil comprender
lo que podemos percibir. Es como lo dije, como lo mencioné, el aspecto de claridad y de vacuidad los podemos percibir. Pero aún no entendemos, no captamos, no comprendemos nuestra naturaleza de Buda. No lo comprendemos. Pero a través de la bendición hay una posibilidad para nosotros de entender lo que es nuestra naturaleza de Buda. Y ahora otro punto es que con el propósito de recibir la bendición necesitamos tener las condiciones apropiadas, de que nosotros mismos estemos si tenemos que estar listos de manera apropiada. Nuestra naturaleza tiene que encontrarse preparada. Y para esto hay unos ciertos puntos. Primeramente, esto es lo que aplicamos en las prácticas del Vajrayana. Y aquí, apropiado significa, si tomamos un ejemplo, es como si vamos a pintar una pared. Primeramente hay que limpiar toda la suciedad antes de aplicar la capa de pintura, porque si no lo hacemos así, la nueva capa de pintura no va a poder ser absorbida, la pared no va a poder absorber la nueva capa de pintura, hay que limpiar. Y de manera similar tenemos que llevar a cabo una preparación apropiada. Y para poder aquí tener este aspecto, hacerlo de manera propia, hay unas cuantas palabras. Estas palabras generalmente son algo fácil, pero ahora hay que saber que por el hecho de algunos defectos de los practicantes, algunos practicantes se han vuelto bastante paranoicos acerca de estos temas y no hay que tomar esa dirección. Estas palabras, dice Rinpoche, son Depa, los vamos a traducir después, Depa, Damsik, Mogyu y el esfuerzo, Tsunju. Y estos 4 puntos hay que combinarlos para poder recibir la bendición de manera apropiada. Entonces, Depa significa la devoción. Damsik significa Samaya. Y aquí otro le dice, Rinpoche, creo que tiene que explicar cada punto. Y Rinpoche contesta, sí, esto va a venir lentamente, pero si no lo presento antes, va a haber más confusión. Entonces, Depa, generalmente, no sabemos lo que significa Depa. Y si decimos algo, va a parecer que somos fanáticos. Pero Depa significa que realmente creemos las cosas, realmente tenemos una firme convicción. Mogyu, que en francés se traduce como una aspiración llena de respeto. Sí, es aspiración y respeto. Es que cuando tenemos esa convicción firme, que cuando creemos algo realmente, entonces queremos conectarnos con eso y seguirlo. Y Audrey le dice que si no hay Depa, entonces no hay Mogyu. Y Rinpoche contesta, sí, si no tenemos Mogyu, entonces no nos vamos a querer conectar con eso. Si hay Depa, es decir, confianza, o devoción, pero que no hay Mogyu, entonces no vamos a querer conectarnos, no vamos a buscar en usar ese valor. La otra palabra es Damsik. Rinpoche dice, si no hay Damsik, entonces la bendición no va a llegar, no nos va a tocar, no viene. Ahora, cuando hablamos del Damsik, hay muchos lamas que están un poco traumatizados y entonces no podemos muy bien hablar de este tema porque están como un poco traumatizados y
cuando hablamos de Damsik, todo el mundo freak out, como que no sé si se dice flipear o friquearse, o en el aspecto de que les da miedo este tema. Pero aquí es algo muy importante este tema, porque sin Damsik, los samayas, no podemos aplicar las prácticas del Vajrayana. Y por eso es que voy a enfatizar, va a destacar, vamos a enfatizar este tema. Y después viene el aspecto de esfuerzo. Tsundru. Si no nos esforzamos a nosotros mismos, esfuerzo entusiasta a veces se traduce también, entonces podemos pensar que ya estamos a salvo, pero en realidad no, en realidad solo nos estamos ahogando. Podemos pensar, está bien, yo tengo mucha fe, tengo mucha confianza, devoción, ya estoy a salvo, pero en realidad solo estamos cayendo más como ahogándonos en el agua. Entonces, con esto, el aspecto de la bendición de Damsik, de los samayas, o Odre también traduce samayas como compromiso sagrado, perdón, no lo había mencionado, compromiso sagrado, sí. Entonces, bendición, samayas o compromiso sagrado, esfuerzo o esfuerzo entusiasta, todo esto es lo que nos va a llevar en una dirección correcta. Y estas son cosas de las cuales realmente tenemos que tener un conocimiento y un reconocimiento. Y aquí Odre le dice a Rinpoche, pero Rinpoche, en el contexto de la práctica de Chendresi, ¿no hay Damsik, o sí? Y Rinpoche dice, sí, el aspecto de Damsik va a venir. Y Odre dice de nuevo, pero con respecto a esta práctica, y Rinpoche dice, sí, porque hemos tomado una iniciación por parte de Karmapa. Y aquí, aquí hay esto es otro tipo técnico, podemos decir, con respecto a los samayas o los damsik, estos compromisos sagrados en el contexto del Vajrayana. Y Odre, traduzco todo, Odre le pregunta, sí, pero ¿no es más bien algo como los donpa, otro aspecto? Lo que usted está hablando es más como un donpa, no sé qué es, no lo busqué. Y Rinpoche dice, no. Es como, por ejemplo, esto es importante. Si nos fijamos bien, por eso es que todo el mundo se flipea o tiene miedo de este tema. Es algo como técnicamente, si recibimos aquí la iniciación de Chendresi, si queremos practicar la práctica de Chendresi, necesitamos recibir la iniciación para que realmente pueda crecer en nosotros las cualidades de Chendresi. Entonces recibimos la iniciación en nuestro caso de el Karmapa 17, Taya Dorje. Y entonces cuando hemos recibido esta iniciación, también algo que hay que agregar aquí es que, como lo dije anteriormente, cuando recibimos una iniciación, tenemos que recibirla de ciertas personas. No cualquiera puede dar una iniciación, porque realmente tiene que tener esa capacidad de impregnar, de vehicular la esencia de las cualidades hacia nuestra propia naturaleza. Y si esa persona no es capaz de hacerlo, entonces solo será como un teatro. Y está bien en un final, pero no realmente va a ayudar. Entonces aquí viene el tema de los tamsik, de los samayas, o compromisos sagrados. Y de hecho, si lo miramos un poco así, puede sonar chistoso, puede sonar raro, puede sonar un poco como algo muy radical, como Al-Qaeda, pero no es el caso.
Si hemos tomado una iniciación, por ejemplo, por parte de Karmapa, y que después nos relacionamos con una persona que no cree en Karmapa, entonces van a haber unos ciertos velos que naturalmente van a aparecer. Y esto está relacionado con el tema del Damsik, de los compromisos sagrados. Y si decimos así puede sonar muy radical, y por eso es que algunas personas se asustan. Pero si nos fijamos, lo que pasa en realidad, de hecho, pasa así. Eso es como funcionan las cosas. Pero aquí Rinpoche dice, esto es un punto, como un punto aparte. Estoy comentando un poco más, pero no hay que mezclarlo con los temas en general que estamos desarrollando ahora, si no vamos a tener más confusión. Sin embargo, hay que saber que todo el tema acerca de los samayas, Damsik o compromisos sagrados, es un tema muy importante. Y de hecho es un tema relacionado con las prácticas del Vajrayana. En las prácticas del Mahayana o del Theravada, el camino o vehículo fundamental, no tienen este problema. De hecho, en el Mahayana y en el Theravada no hablan del hecho de que la bendición viene a nosotros, a nuestra propia naturaleza, y nos permite desarrollar nuestra naturaleza. No hablan de esta manera, solo hablan de la fe, de la confianza, y devoción hacia el Buda. Y Yoda le pregunta también en el Mahayana, y Rinpoche dice, sí, en el Mahayana es igual. El aspecto de bendición no está abarcado de la misma manera. Lo tratan de otra manera. Principalmente en el Mahayana hablan de practicar y hacer la práctica y acumular mérito, y después de esta manera obtenemos un resultado. Está más relacionado con el aspecto de causas y efectos kármico. So now there is when I talk about Tamsik, maybe I make a little bit, talk another explanation, gives a little bit more open, more easier, because it looks like very radical, but it's not radical. I don't know how to explain, but I try to give you one example, how I apply myself, then you understand this. So that's where maybe easier you individually yourself deal. For example, when I do practice, I receive empowerment from Karmapa, for example. Then there is somebody else, very important spiritual beings who don't believe like Karmapa. Thai Doji is like Karmapa, So when you don't believe, means you are rejected. So now this person is also could be very important practitioners, So like one of my friend following this, So I say, okay, you can following, but I will not reject following this, That's where not same like Al-Qaeda. I'm not following the reject. You go your way, but I don't want to share with the important topic of the practice, because then I get the, like shadow. Shadow means like sunlight cannot come, shadow. So I keep like human level friendship, but let go their own way, but I go my own way. Tamsik is like this. Not saying enemy fighting this, I'm not talking about this. You take care of yourself, For example, if you take homeopathic medicine, you don't touch the, how you call this? Mint, Mint destroy the homeopathic. So I like mint, but mint leave mint place. I take homeopathy. If I don't take homeopathy, I take the mint, So this is the way to keeping samaya, Not saying if I believe this, you don't believe, then I'm against. Not like this.
you choose your way, and your way, if I associate, you make me shadow. So human level is friendship, but the spiritual level is keep clean, you know. This we say some way to keep in samaya. This contents, you know, not talking about the tantric other samayas, but like this kind of You mean in the context of Chenrezig practice. You're not talking about like other types. No, Chenrezig or Guru Yoga, or you know, Yes. this kind of. Then others are included. Also comes. You're not talking like, for example, in practice of like Gyawa Gyamso, No. like Yes, there's a link with this, but then there's a mechanic problem. yes. Like for example, if you have a BMW, if it broke, you cannot put Honda's parts, you know. Then you destroy whole car, you know. So this is another topic. But I'm talking about revision. You know, like in order to yourself able to, you know, when you do practice, what we need, you're really able to able to reach on the result. So there you can go your hardship without any support. It's also possible, but then not enough by our life time, you know, because we have not so much time, 20 years, 30 years, then finish, you know. So in order to go get quicker result, need this kind of support, you know. Do you agree that there is no samaya when there is no empowerment given? Samaya is linked with receiving one empowerment. Yes, but also instructions, special instructions. Then this is not called samaya. Also linked with this, you know, like for example, introduction of mind, that is also linked with this connection, you know. Otherwise, you don't get you get the word, but you don't feel, you know. Entonces, ahora con este tema, de nuevo, de los Tamsik Samayas, o compromiso sagrado, quizás voy a dar otra explicación, un poco para entenderlo, para que nos dé una visión un poco más abierta, o de entenderlo de manera más simple. Y porque si no, puede parecer algo muy radical, y no es radical. No sé bien cómo explicarlo, entonces voy a dar aquí un ejemplo de cómo lo aplico yo a mí mismo. Un ejemplo que tomo de mi experiencia. Y así, si entendemos este ejemplo, entonces también puede ser más fácil que cada uno individualmente sepamos cómo tratar con este tema. Entonces, por ejemplo, cuando llevo a cabo una práctica, para hacer una práctica, recibo una iniciación de Gyalwa Karmapa, por ejemplo, por parte de Karmapa. Y si hay otras personas que también pueden ser seres muy espirituales muy importantes, pero que no creen en el Karmapa. No creen, por ejemplo, que Taye Dorje es el Karmapa. Y generalmente cuando no creemos algo es que lo rechazamos. Y estas personas también pueden ser practicantes muy importantes. Y si por ejemplo yo tengo un amigo que sigue a estos practicantes, entonces yo le digo, yo digo, ok, está bien, puedes seguir. Pero no estoy rechazando el hecho de que lo sigan. Por eso aquí digo que no es como Al-Qaeda. No hay que rechazar a las personas que siguen otro camino. Tú vas en tu camino, pero yo voy en mi camino,
pero no quiero compartir los puntos importantes de la práctica, del tema de la práctica, porque si no es cuando se va a crear como una forma decíamos, de velo, ¿qué dice? De sombra. Y sombra significa como la metáfora de cuando la luz del sol no puede llegar. Entonces, en un nivel humano, seguimos comportándonos con amistad con esa persona, los dejamos ir por su camino y nosotros vamos por nuestro camino. Y eso es a lo que se refiere aquí el hecho de respetar el samaya en Damsik o compromiso sagrado. No hablamos de enemigo, no hablamos de luchar en contra o de estar en contra, y no se trata de eso, se trata de cuidar a sí mismo, de cuidarse a sí mismo. Por ejemplo, si estoy tomando medicina homeopática, entonces no voy a tomar nada que tenga menta, porque la menta viene a destruir el efecto de la homeopatía. Entonces me gusta la menta, pero la dejo en su sitio, en su lugar, porque estoy tomando homeopatía. Y claro, si no estoy bajo tratamiento homeopático, entonces puedo tomar un poco de menta. Esa es la manera de cómo cuidar y mantener los compromisos sagrados. No se trata de pensar, no estoy diciendo que si yo creo esto y tú no crees esto, entonces estoy en contra, y no es nada así. Cada quien escoge su camino, y cuando uno tiene su camino, hay que saber que ciertas asociaciones pueden venir a hombrear o a velar nuestro camino. Entonces, a un nivel humano permanecemos con una amistad, pero a nivel espiritual permanecemos con una forma nos permanecemos como limpios, digamos. Y eso es de lo que se trata cuando hablamos de cuidar de nuestros samayas o guardar estos compromisos. Y aquí es en este contexto, en el contexto que es el nuestro ahora. No estoy hablando de otros tipos de samayas, de compromisos tántricos. Estamos hablando en el contexto de la práctica de Chendresi y no de los otros tipos, porque hay varios tipos de samayas. Aquí hablamos de prácticas como la de Chendresi o la del Guru Yoga, este tipo. Y Audrey le pregunta a Rinpoche, no está hablando de las prácticas de otros yidams, como por ejemplo Gyalwa Gyamso, etc. Y Rinpoche dice, bueno, sí, también está relacionado con esto, pero hay diferentes tipos de samayas, y si toma el ejemplo, según la práctica hay diferentes tipos. Y aquí Rinpoche toma el ejemplo de que si tenemos un problema mecánico con, por ejemplo, un coche de marca BMW, no podemos cambiar una parte y poner la parte de otra marca como un Honda, porque si no vamos a destruir todo el coche, el coche. Y entonces esto es otro tema. Aquí simplemente estoy hablando como de una revisión de cómo saber cómo practicar. Porque cuando practicamos finalmente, lo que tenemos que saber es cómo alcanzar un resultado. Entonces podemos ir avanzando en la adversidad o enfrentando dificultades sin ningún apoyo, sin ningún soporte. También es posible, pero entonces quizás no sea suficiente el tiempo de una sola vida, porque finalmente si nos fijamos no tenemos tanto tiempo, quizás unos 20 o 30 años a nuestro alcance, y después todo se acaba. Entonces, para poder llegar a un resultado más rápido, este es el tipo de apoyo o de soporte que necesitamos.
Y aquí Oder le pregunta a Rinpoche, ¿está de acuerdo que no hay un samaya, no hay compromiso sagrado, cuando no recibimos una iniciación? Esos compromisos solo están relacionados con el aspecto de recibir una iniciación, ¿verdad? Y Rinpoche contesta sí, pero también con ciertas instrucciones especiales. Y Odre trata de insistir un poco y Rinpoche dice, no, también con ciertas instrucciones están relacionadas con esto. Como por ejemplo, cuando con el aspecto con la introducción, con el hecho de estar introducido a la naturaleza de la mente. Aquí también hay una forma, estamos vinculados con ese tipo de conexión, porque si no, solo van a ser palabras y no vamos a sentir nada, no vamos a experimentar nada. There is something also important to really practitioners, good to know, you know. So, the terminology of the empowerment initiation is like a essential potential dissolve your nature, you know. So now, in order to do this, people who give empowerment need capacity to able to do this. Just like one ritual is not really effective, you know. I mean, it's not so bad. I'm not saying it's against. It's not bad. It's like kind of like theater, play game, you know. But there is some benefit also. Relative benefit could be, but reality, you can see, like for example, one lotus flower has, I mean, all the flower. One flower gives seed. Its flower is not really like manipulated of the substance. There is seed comes, but the seed is empty, you know. We see this. If not manipulated by the like for example, just I make one example. Nowadays, if you buy one lotus flower, it's chemically manipulated. So if you try to, they give seed, but if you put seed, this doesn't grow, you know. Seed is empty because manipulated. In real lotus capacity, they give one seed. If you put seed, another lotus will grow. You know, not only lotus, many flower seeds are like this. So it's a little bit similar. If really person, lama or teacher who able to give really the yidam's quality put in your nature, then it's grows. Then samaya is important. But just like one ritual, you know, there's one blessing because it must be, but it cannot put seed in your nature. Due to this, you cannot expect nothing grow, you know. So I think this is originally not like this, but nowadays like this, you know. Not only nowadays, like certain time before also looks like similar. But this also we have to understand, you know. Otherwise, you're always paranoid. Y también hay algo muy importante con respecto a las personas, perdón, sí, perdón, hay algo también importante que los practicantes deben de saber, con respecto a la terminología de la iniciación, de la transmisión de poder o iniciación. Una iniciación significa que hay una capacidad, un potencial, que en esencia, una esencia bajo la forma de un potencial que se viene a disolver en nuestra naturaleza propia. Y para poder hacer esto, la persona que transmite la iniciación realmente tiene que tener la capacidad de hacer esto. Porque si no, solo un ritual no va a ser muy eficiente.
claro, no es algo tan malo, no estoy diciéndolo en contra de esto, pero será más como una obra de teatro, un teatro o jugar algún juego. Y claro, puede haber un beneficio relativo puede estar presente, pero en realidad no será eficiente, bajo entendido. Un poco si tomamos como el ejemplo de una flor de loto o cualquier otra flor, da una semilla. Y si esta semilla, la sustancia de esta semilla ha sido manipulada, a veces por ejemplo con ciertos químicos, esta semilla va a ser vacía, en el sentido de que hoy en día a veces compramos una flor que está manipulada y la semilla que da esta flor, si la sembramos, no va a dar otra flor de loto o cualquier otra flor. Pasa con muchos tipos de flores. Aquí, por el hecho de esta manipulación, la capacidad de esta semilla ha sido manipulada, pero la capacidad real de una semilla de loto es que si la sembramos, entonces otra flor va a crecer a partir de esta semilla. Y aquí es un poco similar. Si realmente la persona, el maestro o el lama que transmite esta iniciación, realmente tiene la capacidad de transmitir o de hacer que las cualidades del Yidam se disuelvan en nosotros o se infiltren o puedan penetrar o permear en nosotros, son sinónimos, en lugar de decir solo poner, que todas estas cualidades se disuelvan en nosotros. Entonces aquí el aspecto de Samaya es muy importante, de este compromiso sagrado. Aquí es importante, porque si no, de nuevo, solo un ritual, va a haber una forma de bendición, pero al final no se ha como disuelto esa semilla y no se ha infiltrado esa semilla en nuestra naturaleza. Y entonces por ese hecho no hay nada, no podemos esperar que nada crezca después. Originalmente no era así, pero hoy en día, y de hecho no solamente hoy en día, desde ya hace unos cuantos siglos atrás, al parecer es así. Hay que tener conciencia de esto. Esto es algo que tenemos que entender, que conocer, para no volvernos paranoicos. So now there is another important topic. When we talk about the same subject, practice, then if you don't develop bodhicitta, then everything turns the wrong way, like how you say, accomplishment of your practice without bodhicitta then turns wrong way. What is problem to turn the wrong way? The kind of result of all the recitation, all the accumulation merit gives you strong potential, and mind is defected, So therefore, we have to know, bodhicitta is very important. It's not only one technical development. They need a lot of elements come together, because bodhicitta gives your mind don't go wrong way, wrong way. So there is protecting in yourself. But then it's not bodhicitta. It's not like another part. It's your own state of mind. You're protecting yourself, Y ahora hay otro tema muy importante cuando hablamos del tema de la práctica. Es que si no desarrollamos la bodhicitta, o mente del despertar, la bodhicitta, entonces todo puede tomar una dirección inapropiada o equivocada.
como cualquier realización de la práctica, cualquier acontecimiento o realización que venga de la práctica, si no desarrollamos la bodhicitta, entonces puede tomar una dirección equivocada, una mala dirección o inapropiada. ¿Qué significa esta dirección inapropiada? Significa que por la práctica, por el hecho de haber todas las recitaciones, acumulación de mérito, todo esto da un resultado nos da un potencial, perdón. Y sin la bodhicitta, la mente puede tener como una forma de defecto. Entonces tenemos que saber que la bodhicitta es algo muy importante. Y eso no se trata solamente de un desarrollo mecánico. Aquí para desarrollarlo, no solo es un desarrollo mecánico, hay muchos elementos que hay que reunir. Y la bodhicitta es algo que va a proteger nuestra mente, a prevenir de que nuestra mente tome la mala dirección. Nos protege a nosotros mismos. Y también no hay que pensar que la bodhicitta es algo que viene del exterior. Se trata realmente de nuestro propio estado de ánimo, de nuestra propia mente. Y es lo que nos permite protegerse a sí mismo. In order to apply these things, then certain specific understanding of the knowledge of the Dhamma is very important, Now this is a start with the Kenjuk, because we are choosing all the subjects from there. Then also, like Shamar Rinpoche proposed, like Vajrayana contents practice, like one important Tibetan Lama who created teachings gets into this Vajrayana topic, Like, for example, here also Lama Chambathai give how you call this? Trupong. It's who make this? Trapa Jansen make Trupong. It's similar, but the Genzapenta is maybe a little bit more simple because Shamar would choose more simple things. So these things, if you are understanding, then slowly you understand all the conditions of what I'm talking about, Otherwise, again, confusion, the black and white and, fanatic and, like this kind of discrimination, these things you are creating, So in order to what I'm saying, topic, that very simple things, these teachings are not so complicated, very simple things. If you try to understand a little bit these things, then give us easy to apply what I'm talking about, a few different topics, Y con fin de poder aplicar todo esto, de estas cosas de las que estamos hablando, hay ciertas enseñanzas y conocimientos del Dharma específicos que son muy importantes. Ahora hemos empezado con el Kenjuk, la entrada al camino de los panditas, pues son diferentes, son todos muchos temas que Shamar Rinpoche escogió, están en este texto. Y también Shamar Rinpoche, en el contexto de la práctica del Vajrayana, escogió un texto importante, un texto que, fue compuesto, una enseñanza compuesta por un lama tibetano importante, que es Getse Pandita, que tiene que ver entonces con el contexto de la práctica del Vajrayana. Un poco como ahora aquí en Dakpo, Lama Jampa Taye ha estado transmitiendo el texto que se llama Chul Pong, Abandonar la ilusión, compuesto por Jetsun Drakpa Gyaltsen, que trata de un tema similar, pero el texto de Getse Pandita es un poco más simple,
pues Shama Rinpoche escogió los textos más simples. Entonces, estos puntos, si los podemos entender, poco a poco vamos a comprender todas las condiciones de las que estoy hablando. Y si no, vamos a de nuevo tener una forma de confusión, a pensar como un poco de manera blanco y negro, o de manera un poco fanática, y crear una forma de discriminación. Entonces, de nuevo, para poder comprender todos los temas de los que he estado hablando, hay unas cuantas cosas muy simples. Estas enseñanzas no son complicadas, son realmente cosas muy simples. Y si procuramos entenderlas un poco, entender un poco más, entonces va a ser más fácil aplicarlas y poner en obra todos los temas los diferentes temas que hemos estado abarcando. So now I think we leave here, then tomorrow we talk, continue, you know. Entonces lo vamos a dejar aquí por hoy y mañana seguiremos hablando. So namde namje seba nye tonne nyebe dana banje ne jega na je tuba ye sebe zole do wara sho jamba bawa chedra chemba kundo zambo deyan dejen de da genje je so da lo yewan de da namje rabdo ngo sanje kuso nyebe Chunye menjuro denbe chenla da gende meche denbe chenla cheda ngowa ma la do para sho.